Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer video de esta saga de Sociología de la Evolución. Hoy vamos, si bien a redundar en algunos temas, pero son de relevancia. El hombre aprende con la práctica permanente y la escucha también. Así que por momentos quizás les suene reiterativo, pero creo que es la mejor manera de que vaya cayendo de a poco la información, dada que es mucha y de mucha fuerza a nivel energético. En la ley de la evolución, ley de cambio interior, la que permite a través de la pedagogía del universo que cada uno de nosotros haga el cambio interno que lo lleve de una lucha contra la vida a la capacidad de aprovechar lo que la vida enseña. Mientras yo lucho contra cualquier cosa, cuando digo yo me refiero a cada uno de nosotros, porque todos somos uno, experimentados y experimentando en diferentes cuerpos. Decía que mientras yo lucho contra cualquier cosa, soy un ser ineficiente e ignorante, pero eso es parte del proceso indispensable para el descubrimiento de la ley. Aquel que disfruta intensamente de lo que hace y de lo que tiene y aprovecha todo lo que existe es inconmensurablemente rico. Valorar todo lo que se tiene, disfrutar todo lo que se hace y aprovechar todo lo que existe. Esto requiere sabiduría. Estas tres cosas son la trascendencia total del individuo humano. El que logra estas tres cosas es un maestro total de sabiduría. Para comprender la simpleza, lo elemental, necesitamos sacar de nuestra mente muchas cosas. Nos vamos a centrar ahora en las leyes inferiores. Los postulados de las leyes son los principios que nos permiten reconocer su existencia. Las leyes de la naturaleza tienen como principal función generar y mantener un perfecto estado de funcionamiento. Todo lo relacionado con la materia y los organismos vivos se mantiene en equilibrio y se renueva constantemente en sus tres reinos principales: vegetal, mineral y animal. Proceso que nos lleva a comprender la existencia de la ley, la de la naturaleza. Primero descubrimos que podemos destruir, contaminar, deteriorar. Después descubrimos que podemos reparar lo que destruimos. Por último, descubrimos que tenemos la capacidad de mantener el equilibrio perfecto. Las consecuencias que se derivan de violar las leyes de la naturaleza, cuyos resultados se aprecian principalmente en el mundo físico, con las siguientes manifestaciones. Hemos hecho mención de ellas en el primero de los videos: desnutrición, enfermedades, vicios, degeneración, miseria, hambre, taras físicas y mentales, malformaciones físicas, desequilibrio ecológico, erosión, plagas, acortamiento de la longevidad. Lo fundamental es aprender a obedecer la ley de la naturaleza. Axioma de la ley de la naturaleza. Todo lo que es complementario se atrae, mencionábamos anteriormente. Aquí hacemos la primer violación,
porque empezamos a mezclarnos con personas que no son complementarias para procrear y no hacemos caso a la pura atracción física y nos dejamos llevar por las necesidades económicas, sociales, políticas, entre tantas. Empieza el proceso de la degradación de la estructura genética. La compatibilidad genética indica una atracción mutua fuerte y esto es instintivo. En la naturaleza no hay parejas. La pareja pertenece a la ley de la correspondencia. Todo ser viviente requiere del alimento específico para su especie. Cualquier ser viviente que se salga de su alimento específico va a enfermar y va a deteriorar su estructura genética. Por ejemplo, los animales carroñeros, si comen carne fresca, se enferman. Ellos necesitan carne que esté en descomposición. Inicialmente, en el origen, nuestra condición genética era de 1200 años de longevidad, sin enfermarnos, a la cual, sin duda, esperemos retornar. Pero a partir de la violación de las leyes, se va degenerando la condición estructural y la genética, y llegamos a los estados de debilitamiento del sistema inmunológico y acortamiento de la longevidad. Para la ley de evolución esto es necesario y perfecto, pero para la ley de la naturaleza es una total violación y tiende a destruir y a eliminar a los enfermos. Dios o el todo siempre perdona, el hombre algunas veces y la naturaleza nunca. Sin embargo, sobrevivimos gracias a la ley de la evolución y la de armonía para contrarrestar en parte el efecto destructor de la naturaleza ante nuestra violación. Toda manifestación requiere de las condiciones específicas. Hay plantas de agua, plantas de desierto, plantas de altura, y esto no sucede por casualidad. Entonces el ser humano empieza a alterar ese equilibrio y aquí empieza el desequilibrio ecológico. Las especies que son perfectas para una zona pueden ser plagas en otras zonas. Todo ser viviente tiene por instinto el sentido de la ley, pero nosotros hemos anulado el instinto a base de la creencia, a base de conceptos, y le ponemos atención al ego. Entonces ni consumimos el alimento adecuado, ni respetamos las horas de acción, recuperación, ni hacemos la procreación compatible. Totalmente, y todo esto está deteriorado, nuestra calidad de vida. El instinto que reconoce es el complemento perfecto para la procreación. Reconoce el alimento perfecto para la especie. Reconoce los sitios perfectos para cada cosa. Y lo hace por el olfato y por el tacto. El instinto reconoce que existe la ley y sabe en qué momento huir, pelear o apartarse. Y todo esto es automático. Aquí no hay nada racional. Es irracional, simplemente lo sientes. La cultura va anulando este instinto. Por ejemplo, deberíamos oler todo lo que comemos para verificar si hay o no compatibilidad. Toda violación de la ley produce graves consecuencias para la salud, para las estructuras genéticas y para el equilibrio. Todo ser viviente tiene su función. No existe un solo ser viviente que sobre o que falte en el universo. Todos los seres cumplen funciones necesarias, específicas y perfectas. Desde el virus y la bacteria hasta la ballena y los dinosaurios tienen funciones perfectas. No hay especies en vías de extinción,
sino que hay especies que dejan de corresponder a este u otro lugar. Por ejemplo, en el planeta Tierra ya no tienen sentido la existencia de los dinosaurios. Todos los ciclos de la naturaleza no son por casualidad. La mujer tiene un ciclo de 28 días entre sus menstruaciones. Si no violaran la ley de la naturaleza con su alimentación y sus ciclos de sueño. Ella está regida por la luna, al igual que las mareas. En las civilizaciones superiores existe la figura del hombre, reproductor, el que tiene las condiciones genéticas óptimas para la mujer, que es compatible 100%. La mujer es procreadora, no es reproductora, y diferencian la figura del padre con la figura del reproductor. Las especies van a ir cambiando de lugar en la medida en que la evolución lo requiera. Para comprender esto, hay que comprender la diferencia entre lo útil y lo necesario. Por ejemplo, el sufrimiento es inútil con respecto al producir un efecto positivo para solucionar un problema. Es contraproducente, lo dificulta. Mas, sin embargo, es absolutamente necesario para descubrir mis limitaciones interiores. Por analogía podemos decir que luchar contra la extinción de especies es un ejercicio inútil para que no se extingan, pero es necesario para hacer conciencia de la necesidad de respetar. Todo lo que sucede es perfecto. La idea de amor es no invalides a nada ni a nadie por la función que esté cumpliendo, porque todas son perfectas, aun cuando su ejercicio sea inútil para su propósito. Las personas que luchan contra la contaminación, contra la extinción de las especies, tienen una bellísima función, porque están haciendo conciencia de la necesidad del respeto, pero es una función inútil para que esto no suceda. Después de que conocemos la ley, jamás podremos ser los mismos de antes. Cuando sabemos que la ley existe, lo obvio es obedecer. Guardaría un respetuoso silencio con las personas que están haciendo esa función que les corresponde. Si una persona decide voluntariamente no tener hijos, se sale de la ley de la naturaleza, pero no se sale de la ley de la armonía ni de la ley de la correspondencia. Cuando hablamos de lo inferior o superior, no significa ni bueno ni malo, sino la posición que ocupan dentro de las frecuencias vibratorias. El primer escalón de la escalera es el escalón inferior, pero no por ello es malo, sino necesario. Como les mencionaba antes, infierno se refiere a lo que sucede en las leyes que tienen una jerarquía inferior dentro del universo. Las ideas de bien y mal contaminan nuestras mentes. El infierno es el lugar donde se aprenden los principios básicos. Es como la escuela primaria en un colegio. La ley de evolución es la ley del aprendizaje. Diseña y determina todos los destinos de los seres humanos. El destino es un diseño pedagógico del universo, que tiene el profundo propósito del amor del Padre, de llevarnos a una comprensión del origen del todo, cuanto existe y sucede, para que nuestro espíritu se desarrolle y crezca hasta convertirse en sí mismo en Padre. Es la herramienta a través de la cual podemos vivir las experiencias para el reconocimiento del orden del universo y las leyes que lo rigen. Lo que se llama cielo es el lugar superior.
en el sentido de frecuencia vibratoria, en el nivel de información que se maneja en la parte de arriba, porque es el origen de la información, pero no tiene nada que ver con premios. En la escala cromática, el rojo tiene la menor frecuencia vibratoria y el violeta la mayor frecuencia. Todo esto se trata de creer, todo esto no se trata de creer, sino de comprender y de verificar la verdad de esta información. Por eso todo lo que pueda comentarles en estos videos, no me crean, solamente verifíquenlo. Así nos enseñaba el maestro Gerardo Schmeling. La ley de la naturaleza es la ley menor, la ley plana, la ley que no tiene jerarquía. Sobre todo la naturaleza actúa sobre ella el resto de las leyes. Es la razón por la cual tenemos un cuerpo físico tridimensional. Sería estupendo que algún día retomemos la alimentación original. Y lo haremos, no por ningún principio filosófico o religioso, sino para colocarnos dentro del orden del universo. Es la idea de amar el cuerpo y respetar la creación. Para lograrlo necesitamos reconstituir todo nuestro sistema asimilativo, que está totalmente deteriorado, porque no podemos asimilar los aminoácidos de los alimentos crudos básicos. Ya perdimos esa capacidad y habrá que recuperarla. Está permitido violar las leyes para poder descubrir su existencia. No hay nada bueno ni malo, solo es necesario el proceso. Lo que excluye algo es un fanatismo, porque todo es necesario. Todos los experimentos científicos están fuera de la ley de la naturaleza, pero no están fuera de las otras leyes. Por ejemplo, la fecundación in vitro o los alimentos manipulados. Toda la medicina está fuera de la naturaleza, pero no está fuera de la ley de la evolución. En la naturaleza no hay medicinas. Se enfermó, se murió, se debilitó, se lo comieron los depredadores. Si hay dos leyes en contraposición, siempre rige la superior. Cuando alguien hace conciencia de la inutilidad del sufrimiento, deja de sufrir, pero no intenta evitar que otros sufran, a menos que estén buscando cómo salir de aquello, porque entonces entorpecería el proceso. Las mascotas, todas están fuera de la ley de la naturaleza, pero no están fuera de la ley del amor, ni de la ley de la correspondencia, ni de la ley de la armonía, ni de la ley de la evolución. No hay nada bueno ni malo. Se trata de comprender que cada uno hace su función. No hay nada que discutir. El control de la natalidad también está fuera de la ley de la naturaleza, pero no está fuera de la ley de la armonía, ni de la ley de correspondencia, ni tampoco de la evolución. La ley de la armonía. Armonía significa equilibrio. La armonía tiene diferentes niveles de manifestación, de satisfacción o indeseables, pero igual están en armonía. La ley de la armonía la podemos dibujar con una balanza, la que simboliza, por ejemplo, el signo de Libra. Cuando algo está en desequilibrio, podemos lograr el equilibrio quitando de lo que pesa más o poniendo del lado que pesa menos, desde fuerzas iguales. Dos personas agresivas entrarán en armonía cuando cada uno se dé cuenta de que no puede vencer al otro, porque sus fuerzas son iguales.
o desde fuerzas opuestas entre un agresivo y uno que cede 100%. Cuando no se produce el equilibrio, decimos que entramos en desarmonía. Axiomas de la armonía. Todo lo que se emite acciona, reacciona y vuelve. Si yo emito agresión, descalificación, rencores, vuelve a mí algo en las mismas características y eso me produce una armonía, pero negativa. Me vuelve la misma característica de lo que yo hago o yo pienso. Todo lo que se ataca se defiende. Esto producirá un equilibrio de fuerzas. En la ciudad hay armonía cuando hay suficientes policías para evitar la delincuencia. Todo lo que agrada se acepta fácilmente. El ejercicio es aceptar lo que no me agrada y esta sería la sabiduría. Pero para hacer esto no me sirve esta ley. Tendré que irme a una ley muy superior. Tenemos que ir a la ley del amor. No requiere ningún esfuerzo aceptar lo agradable. En este último párrafo que leí, que voy a reiterar, voy a hacer mención a lo que en su momento Jesucristo supo decir, que estar en contacto con la gente que nos hace bien no demanda ningún esfuerzo. Por eso esto dice, no requiere ningún esfuerzo aceptar lo agradable. Ninguna fuerza podrá ser medida a menos que le ofrezcas una resistencia, pero ninguna fuerza podrá manifestarse si no hay resistencia que se le oponga. En ambos casos se obtiene armonía. Solo la comprensión evita la destrucción. Para que yo pueda comprender, tendré que hacerlo desde la ley del amor. Nadie está haciendo nada incorrecto, nadie está haciendo nada malo. Todo ser humano, por equivocado que esté, por violento que sea, está haciendo lo que le corresponde hacer, independientemente de que yo crea que es positivo o negativo, y lo que está haciendo con lo mejor que sabe hacer, desde su ignorancia. Debemos manejar las situaciones y no ser manejados por estas. Si yo permito que las situaciones externas manejen mi equilibrio mental y espiritual, yo entro en desarmonía, porque las situaciones externas son demasiado variables. Pero si yo hago lo contrario, me adapto a las situaciones por diversas o diferentes que sean, en lugar de sufrir, entro en armonía con todas. Me corresponde aprender y aceptar la realidad exterior y no tratar de modificarla. El ejemplo es el mejor maestro. Nos interesa desde el punto de vista de superación humana, la armonía positiva, no la medición de fuerzas. La sabiduría en el planeta Tierra es escasa. Quien alcanza sabiduría en el planeta Tierra se va a otro lugar. Es como un colegio. Cuando ya apruebas todos los cursos, ya no te verán en el colegio. En el universo, todo tiende al equilibrio. Si tú dejas quieto, si una persona habla mal de los demás, por ejemplo, entrará en armonía cuando los demás hablen mal de él. Si una persona habla bien de los demás, entrará en armonía cuando los demás hablen bien de él. La sabiduría está en responder de forma agradable cuando se acercan a nosotros de forma agresiva. Desde la ley de la armonía, desde el punto de vista superior,
Decimos que solo el amor puede transformar a las bestias en hombres. Las bestias son cuando nuestros comportamientos son típicamente instintivos, irracionales y automáticos. El centauro, el que representa el signo de Sagitario, es cuando ya tiene una dualidad, porque es humano cuando todos sus comportamientos son racionales y no entra en conflicto con el instinto, sino por el contrario, reconocen que el instinto es una herramienta poderosa para el mantenimiento de la especie y de la salud. Yo puedo anular o neutralizar una fuerza oponiéndole una fuerza equivalente. Las dos fuerzas son iguales y quedan anuladas. O puedo anular una fuerza si no le pongo ningún tipo de resistencia. No hay forma de medirla si no hay resistencia. Desde el amor entramos en armonía cuando hacemos cero resistencia y todo queda en equilibrio. Pero desde la ignorancia entramos en armonía cuando ponemos las fuerzas equivalentes. Pero entonces hay una tensión que mantiene el equilibrio y en el momento en que la tensión baje de algún lado, esto entraría en desarmonía. La ley del amor no le hace resistencia a nada ni a nadie. Es la ley del origen del universo. Respetar la ley de la naturaleza significa respetar los reinos. La ley de la evolución determina que hay que aprender. La ley de la correspondencia determina dónde, cuándo, cómo y a quién corresponde aprenderlo. La armonía es la que permite verificar si el proceso se está desarrollando en equilibrio o no. Si está en equilibrio, entonces está siendo eficiente. Si se desequilibra, entonces se vuelve ineficiente. Según la ley de la evolución, todos, sin excepción, necesitamos aprender tres cosas. Necesitamos aprender a ser felices, a no sufrir con nada de lo que nos pasa a nuestro alrededor. Necesitamos aprender a tener una paz constante, a salir de la reactividad del instinto de defensa que es la naturaleza. Y necesitamos aprender a servir sin condiciones y sin restricción ninguna. Este es el principio del amor. En la ley de correspondencia, el lugar perfecto para aprenderlo es el planeta Tierra. Y dentro del planeta, a cada uno le corresponde un país, un lugar determinado. En la ley de la armonía, por favor, no se me vaya a volver ineficiente dentro del proceso. El proceso es la forma de aprender. Los procesos nunca se solucionan porque no son un problema. El problema es la ineficiencia cuando los procesos no se cumplen. Manejar las situaciones es lo que nos hace eficientes dentro de nuestro proceso de evolución, porque si yo lucho contra la vida, soy ineficiente en mi desarrollo espiritual, pero si yo fluyo con la vida, me hago eficiente en mi desarrollo espiritual. La única forma de que yo fluya con la vida es que yo pueda aceptar lo de afuera y no que lo de afuera me maneje mi condición interna mental. Eso es alcanzar la eficiencia. Cuando mencionaba que el ejemplo es el mejor maestro, estamos hablando de salir de un concepto falso, que es la idea del castigo como elemento pedagógico. El castigo es lo más antipedagógico que existe en todas las instancias humanas.
pero hemos usado el castigo por la creencia falsa de que yo te estoy corrigiendo y para que tú dejes de hacer esto. Entonces te va a doler para que aprendas a no volver a cometerlo. Y lo que aprendes no es a no hacerlo, sino que lo que aprendes es a esconderte, a mentir o a huir. Para lograr un propósito más eficiente, vamos a utilizar otra herramienta que es un buen ejemplo. Las personas pueden admirar ese ejemplo y decir, qué rico imitarlo o qué bueno imitarlo. Esta es la enseñanza de amor, no es una enseñanza de imposición, porque la imposición o la prohibición no tienen nada que ver con el amor, sino más bien tienen que ver con la ignorancia. Es la enseñanza del amor, la enseñanza sutil, aquella que se hace mostrando a los demás cómo se puede hacer y cuál es el resultado que se puede obtener. Cuando alguien nos pregunte cómo conseguir lo que hacemos, les explicamos cómo lo hacemos. Lo lógico es trabajar en lo que nos gusta, pero no es la armonía, porque la vida me puede llevar a trabajar en lo que no me gusta para aprender lo que me falta. La lógica no está en estas leyes. La lógica no está en la realidad de la vida. La vida tiene sabiduría por sí misma. ¿Cómo es que el pacífico se junta con el agresivo? Porque eso es lo perfecto para aprender. En el universo no existe la casualidad, no existe la suerte, no existe nada que esté suelto, no hay nada al azar. Todo lo que sucede está regido por leyes matemáticamente exactas. Cuando no conocemos la existencia de estas leyes, pensamos que algo anda mal en el universo. A veces pensamos o que Dios o el todo se equivoca, o que es incapaz, o que no existe. Pero no es nada de todo esto. Mientras no hemos hecho suficiente desarrollo interno, no acertamos a comprender la razón de nuestras dificultades humanas. En la medida en que vamos comprendiendo que esto solo es parte de un proceso y empezamos a hacernos eficientes dentro del proceso, realmente nuestros problemas humanos llegan a desaparecer, es decir, a trascenderse completamente. Esto no va a suceder a nivel colectivo o simultáneo. Esto va sucediendo individuo a individuo. La idea es comprender que el planeta Tierra no tiene el más mínimo, problema. Todo lo que sucede en el planeta es perfecto. No hay nada que cambiarle. Solo una cosa es necesaria cambiar: nuestra relación con el mundo y nuestra concepción del orden de lo que sucede. Todo el planeta está dentro de un proceso de evolución de la conciencia. No es un problema, es un proceso. Los procesos tienen una terminación y terminan cuando aprendemos lo que nos quieren enseñar. Los problemas sí tienen solución. Un problema es lo que hace que seamos ineficientes dentro del proceso. Si yo no le doy solución, entonces el problema se vuelve eterno, como un círculo vicioso. El proceso de los seres humanos en el planeta Tierra se llama proceso de evolución de la conciencia, a través de la experiencia en el cuerpo físico. El problema es cuando le hago resistencia al proceso y me estanco en mi desarrollo espiritual. El único problema es luchar contra la vida. Cuando quiero cambiar las cosas afuera, cuando quiero cambiar a las personas, cuando protesto, me quejo, peleo, sufro, cambiar las cosas con las que me siento mal.
Solo tenemos que hacer dos cosas: solucionar el problema de ineficiencia y disfrutar del proceso mientras llega a su terminación. Cuando nuestra conciencia alcance el séptimo nivel del desarrollo, los hermanos mayores, los trascendidos, maestros de ley o pedagogos del universo, los seres inmortales. Hablemos de nuevo de la armonía. Por cualquier lado que sumen, todo nos da 34. Tanto si lo sumamos en forma horizontal o vertical o diagonal, y no tienen una secuencia lógica. Si cambiamos cualquier cosa de lugar, se desarmoniza. A veces no nos parece lógico ceder ante una circunstancia, pero eso es lo que produce la armonía. Si nos dicen que somos unos frutos y nosotros en lugar de defendernos decimos perdón, no quise equivocarme, esa no es una respuesta lógica, pero sí produce armonía. La ley de la naturaleza no admite ningún tipo de deficiencia, ni de debilidad, ni de enfermedad. No admite nada que se salga de la perfección, porque inmediatamente lo destruye. Entonces, ¿por qué existen los enfermos? ¿Por qué existen las leyes superiores como la ley de la armonía y la ley de la evolución? Estamos buscando un aprendizaje, pero no una destrucción. Pero si la fuerza que genera el aprendizaje es demasiado grande, es decir, si llega a ser más grande que lo que la persona sometida al aprendizaje puede resistir, entonces se produce destrucción en lugar de aprendizaje. La ley de la armonía es la que dice, por ejemplo, haga presión, pero no tanta. O sí, caliéntelo, pero no demasiado. O póngale un reto, pero no más del que pueda manejar. La ley de la armonía intermedia en la búsqueda del equilibrio. La ley de la correspondencia. Ella es la que nos permite comprender profundamente la razón de ser de todas las circunstancias. Es la ley que nos permite retomar la eficiencia y solucionar nuestros problemas. Vamos a dejar de luchar contra el proceso y empecemos a ser eficientes. Aprovechemos la vida para poder evolucionar. Evolución y correspondencia. El archivo de conciencia permanente es un archivo de origen divino que es permanente, inmortal, incontaminado e incontaminante. Por eso le llamamos el Hijo de Dios o del Todo en nosotros o el Ser Crístico. El archivo de conciencia permanente, antes de tomar la forma humana, ya recorrió el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Ahora tiene un desarrollo medio dentro del reino humano. En el universo todo es aprovechable, hasta los errores humanos. En estos talleres no vemos ni vamos a hacer nada que sea creer a la fuerza, porque esto no va a producir sabiduría. No, solo va a acumular más creencias. La sabiduría es el resultado de verificar una información en resultados internos, positivos o negativos. De esta manera nos damos cuenta si es falsa o no. Si yo puedo verificar cualquier situación en mi vida, sabré que es verdadero. En estos videos que estoy impartiendo, venimos a aprender a cómo verificarlo en nuestra propia vida. Sé que aún no sé cómo hacer algo, pero todo sucede en el momento oportuno. Axiomas de la ley de correspondencia. Toda situación es un aprendizaje.
porque al mundo vinimos a aprender. Nos libera de la lucha. Una dificultad me enseña algo obvio, que no sé cómo resolver algo, por ejemplo, y me enseña que necesito aprender y me enseña que existen leyes. Una situación muy satisfactoria me muestra que supe cómo obtener algo. Esto lo puede obtener de dos maneras, de forma espontánea o de forma voluntaria. Si lo obtuve de forma espontánea y la próxima vez que lo intento no logro replicar lo mismo, eso me enseña que sí se puede obtener, pero no sé cómo hacerlo. Entonces nos disponemos a aprender cómo se puede hacer. Si lo obtuve de forma voluntaria, en cambio, la vida me da la opción de usarlo y además enseñarlo, porque ya sé cómo se hace. En ambos casos siempre va a haber un aprendizaje. El único propósito del universo es la pedagogía de los hijos de Dios o del todo. Todos los procesos del universo son pedagógicos. El propósito pedagógico es que los hijos de Dios o del todo se desarrollen en sabiduría hasta que lleguen al nivel de su propio Padre. En la experiencia humana toma aproximadamente 40.000 años. Si comprendemos este postulado, podemos ser eficientes al preguntarnos qué es lo que la vida me quiere enseñar en cada situación. Toda circunstancia es generada por uno mismo. Nos libera de la culpa. Todo lo que ha sucedido en tu vida, todo lo que está sucediendo ahora en tu vida y todo lo que va a suceder en el futuro en tu vida, tanto en tu interior como en tu exterior, es algo que generas tú solo, únicamente tú y nadie más que tú. No existe nadie a quien yo tenga que culpar o agredir, por supuesto, ni a mí mismo. Nunca nadie ni nada me ha hecho ningún daño. Yo me he hecho daño por ignorancia o por desconocimiento. Esto nos libera del rencor, del resentimiento, del deseo de venganza, del odio. Así como a ti nunca nadie te ha hecho daño, tampoco tú jamás le has hecho daño a nadie. Tus errores han sido aprovechados por otras personas que necesitaban aprender de ellos, en especial a no culparte a ti por sus propias experiencias. Tus errores necesitan asumirse como parte de tu aprendizaje, pero jamás te culpes de ellos. Jamás te culpes, de ellos. Aprende lo que te enseñan. No hay ningún evento que no corresponda con quien lo vive. Si una persona nace sin brazos o sin piernas, no tiene nada que ver con la suerte. Si una persona tiene un accidente, no tiene nada que ver con el castigo divino. Se acabó la idea de injusticia y se acabó la idea de luchar por la justicia. Muy pocas personas saben de las leyes del universo. La mayoría de las personas no van a aceptar estas leyes y se van a enfadar. Y si intentamos explicárselas en un momento en el que no están preparados para recibir esta información, les va a producir rechazo. Compasión. Compasión es comprender la razón de ser de las experiencias difíciles que vivimos los seres humanos. Comprendo que no es bueno o malo, sino una oportunidad de aprender algo nuevo. No es sentir lástima, ni angustia, ni sufrimiento. Una vez que puedo comprender, entonces puedo usar la caridad o servicio, dar la enseñanza o la información que le permite a una persona trascender su problema. No intentes imponerle la información a nadie, porque te sales del principio del amor, que es neutro. Estamos ubicados en el lugar exacto que nos corresponde. Venimos a la vida con lo necesario para vivirla. Solo sucede lo que tiene que suceder
y es imposible que suceda algo que no tiene que suceder. Solo se da o se tiene lo necesario. Bien, hoy vamos a dejar hasta acá y una vez más agradezco de corazón que estés ahí del otro lado escuchando y prestando atención. Podés compartirlo con quien creas que está preparado o preparada para recibir estos conocimientos. Una vez más, muchas, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en una próxima entrega.